Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hace mucho no aparecía por acá, pero tranquilas que hoy les traigo un tutorial súper lindo que sé que ustedes lo van a amar. Es un pantalón, de una vez les digo, pero para que lo vean tienen que quedarse hasta el final. Aproveché que en días pasados me visitó una amiga y ella me ayuda a confeccionarlo. Quedó excelente, de unos acabados que se van a morir y espero que ustedes aprendan todos los truquitos que les enseñamos en el transcurso del video para que los apliquen a sus confecciones. ¿Y por qué no lo confeccioné yo? Sencillamente porque cuando mi amiga viene a mi casa, yo aprovecho para que si tengo algo por coser o algo, le digo, ay amiga, ayúdame, no sé qué, porque ella es una pro cosiendo. O sea, a ella todo le queda súper lindo y lo hace súper rápido. Yo tengo buenos acabados, pero no soy tan rápida, entonces pues aproveché. Así que ustedes aprovechen este tutorial, aprendan mucho, compartan el video, denle like, ayúdenme a seguir creciendo y yo sé que me pierdo mucho, pero ustedes saben que cuando regreso traigo tutoriales súper lindos, así que este es uno de ellos y ven a aprovecharlo. Por cierto, este pantalón les puede funcionar perfectamente para un básico de fondo de armario. Son esas prendas que tenemos en nuestro closet que combinan fácilmente con otras prendas y con las cuales podemos armar looks increíbles. Yo lo hice en un color rosado y lo hice en tela lino. Ustedes lo pueden hacer también en lino o lo pueden hacer en un rayón. Quedaría divino porque el rayón tiene una caída excelente. Y pues obviamente para que sea un básico de fondo de armario, pues pueden elegir colores neutros o atemporales que pueden hacer en caqui, en camel, en negro, pues bueno, en blanco también, en gris, sí, esos colores neutros que nunca pasan de moda. O si lo quieren hacer en color, perfecto. ¿Listo? Quédense a ver todo el tutorial hasta el final y muchos besitos. No salten los anuncios. Este molde que estoy utilizando acá es el molde básico de pantalón en tejido plano. Si ustedes aún no lo han hecho, acá les dejo el tutorial para que lo hagan. Lo que vamos a hacer es marcarlo por todo el contorno. Yo acá se los pasé en líneas pespunteadas. Entonces, importante acá trazar la línea de la cadera, del tiro y de la rodilla. Para empezar vamos a descontar la pretina. Normalmente yo no descuento la pretina, pero pues en esta ocasión lo voy a hacer. ¿Qué pasa si no la descuento? Simplemente pues adiciono la pretina de ahí hacia arriba y eso hace que el molde me quede más arriba de la cintura, perdón, el pantalón me quede más arriba de la cintura, o que si yo lo acomodo directamente en mi cintura, pues al bajar el tiro queda un poco más largo. Pero bueno, hoy la vamos a descontar, entonces le vamos a quitar 4 centímetros a lado y lado. Bueno, para cuando el molde esté totalmente terminado va a quedar de este color que es como un vino tinto, ¿listo? Entonces ya trazamos ahí la línea y ahora vamos a ocuparnos de hacer como las ampliaciones que necesita el pantalón para luego ocuparnos de la parte de la cintura porque va a llevar unos prenses, ¿listo? Entonces en el tiro vamos a salir 2 centímetros y bajamos 2. En la cadera vamos a darle 2 centímetros para que quede más amplio. En la rodilla al lado y lado 2 centímetros. Aunque si ustedes quieren le pueden dar más aumento. En la bota también vamos a aumentar 2 centímetros al lado y lado, pero tenemos que tener en cuenta el largo del pantalón. Sin embargo, le voy a dar los dos al lado y lado y ya ahorita me ocupo del largo. Para darle el largo, ustedes se toman la medida desde la cintura hasta el piso, si es el caso que quieren el pantalón hasta el piso. ¿Listo? Teniendo en cuenta también los zapatos con el que lo vayan a usar. Entonces, en mi caso, yo me medí desde la cintura hasta el piso y mide 104 centímetros. Pero en estos 104 centímetros está incluida la pretina, así que entonces voy a colocar desde mi línea roja, que es mi nueva cintura, voy a colocar ahí 100 y de ahí hacia abajo mido hasta donde llegan esos 100. ¿Listo? Ahí entonces hago una marquita y trazo ya como tal el aumento para el largo de mi pantalón. Como la línea de la rodilla es recta, ¿sí? Entonces yo me apoyo ahí para medir incluido los 2 centímetros que ya aumenté hasta donde me dio 100. Al lado y lado hago lo mismo y cierro el largo. Recuerden que estas líneas que estamos trazando acá no tienen aumentos de costura, es únicamente para darle la amplitud al pantalón. Acá en el costado ustedes van a trazar la línea únicamente hasta llegar a los dos que aumentaron en la cadera. Yo acá la tracé hasta arriba, pero resulta que aún no les he explicado cómo deben hacer el aumento para los prenses. Entonces, cuando ya lo hagan, lo van a hacer como ven que lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Pero pues por ahora no la tracen hasta que no les explique por qué la línea llega hasta ahí. Listo, entonces recuerden que tienen que utilizar la regla semicurva para darle la forma y que quede bonito ese costado.
Para la parte de la entrepierna también voy a utilizar esta regla semicurva y trato de hacer la línea lo más bonita posible, de manera que cuando se una con la línea de la rodilla no quede ángulos ni puntas. Y luego entonces sí voy a hacer los prenses. Esa línea del tiro hacia la cintura la voy a dejar pendiente porque primero les tengo que explicar lo de acá arriba. Yo acá voy a aumentar 2 prenses y cada prense necesita 4 centímetros. En total entonces serían 8 centímetros más. Este molde tiene una pinza, pero yo esa pinza no la voy a confeccionar, sin embargo el espacio de la pinza sigue estando ahí, que son más o menos 2,5 centímetros. Es importante que tomen la medida real de su cintura por si la del molde no está igual a la de su cintura. En mi caso, mi cintura mide 76 centímetros en este momento. Entonces, mi cintura mide 76 centímetros y lo voy a dividir en 4 partes porque estoy trabajando una parte del molde, lo que me da 19 centímetros. Si yo no fuera a confeccionar la pinza ni los prenses, mi cintura debería quedar de 19, pero está de 21 centímetros y medio. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer. Si mi cintura mide 19 y voy a adicionar 2 prenses que cada uno ocupa 4 centímetros, entonces en total mi cintura debe quedar midiendo 27. Y esa es la medida que debo aplicar en esta línea. Entonces, para repartir ese aumento que tengo que dar, voy a aumentar 1 centímetro en la parte del centro hacia afuera, mido 1, y a partir de ese 1 que mido, sí mido los 27 completos. Acá les coloco entonces la cintura es de 19 más 8 centímetros es igual a los 27. Listo, independiente del espacio que tengamos para pinzas y demás, la cintura debe medir eso. Bueno, ya teniendo esto bien claro, entonces vamos a ubicar los prenses, pero a mí me resulta más fácil ubicar los prenses después de haber diseñado como tal el bolsillo. Entonces voy a hacer la boca del bolsillo y voy a dibujar el bolsillo como tal para después sí poder hacer la ubicación de los prenses. Para que no se me vayan a confundir, todo lo que corresponda al bolsillo lo voy a trazar con otro color. En este caso es un morado. Entonces vamos a trabajar primero lo que va a entrar en la cintura para la boca del bolsillo, que van a ser 6 centímetros. Ahora por el costado bajo 15 centímetros y a partir de los 15 entro 2 para formar como tal ya la boca del bolsillo. Uno el punto del 15 con el 2 y luego del 2 hacia el 6. Para el largo total del bolsillo, a partir de los 15 voy a bajar 18 centímetros. Para cerrar el largo como tal del bolsillo voy a medir 12 centímetros y lo hago a partir de los 18 hacia adentro. Para trazar esa línea y asegurarme de que me quede recta totalmente, entonces me voy a apoyar con la línea de quiebre que está trazadita con lápiz ahí en todo el centro del pantalón. ¿Sí? Quizá no la puedan ver mucho, pero ahí está la línea. Se las acerco para que se den cuenta que sí está. Entonces esa línea es importante que la tengan ahí dibujadita. Escuadro con esa línea y uno el punto de los 12 con los 18. Y ahora para terminar de cerrarlo hacia la cintura, entonces apoyándome de la línea recta que acabo de trazar, escuadro y llevo la línea a partir de los 13 hasta la línea de cintura. Les voy a señalar con el dedo lo que sería el bolsillo como tal. Esta es una pieza y luego la otra pieza comprende el pedacito que queda del pantalón. ¿Listo? Bueno, ahora voy a ubicar por fin ya los prenses. Voy a utilizar otra vez el color rojo para hacer como los piqueticos donde ustedes van a confeccionar los prenses. ¿Listo? Entonces vamos a medir a partir de la boca del bolsillo hacia el centro 2,5 centímetros. Hacemos una marquita. Después de esos 2,5 centímetros, medimos 4, que sería el primer prense. Luego 3, que sería la separación entre un prense y el otro. Y luego medimos 4, que sería lo del segundo prense. En total, esto sería lo que yo adicioné, 4 y 4. Estos puntos que yo acabo de marcar son muy importantes y se deben pasar a la tela, bien sea con unos puntos o con unos piquetes. Bueno, estando eso así, ahora sí puedo cerrar el molde en el centro. Entonces trazo una línea recta desde la cintura. Recuerden que aumentamos 1 centímetro hasta la línea de cadera, totalmente recta esa línea. Y luego con esta otra reglita curva trazo lo que sería la corrección del tiro. Bien, desde los 2 que bajamos hasta la línea de cadera. Y aquí suavizo para que no se quede notando donde se encontraron las 2 líneas. Para la letilla y el aletillón son estas 2 piecitas que dibujé acá.
y se deben cortar por separado. Las cortan al hilo de la tela y cortan una pieza de cada una en la misma tela del pantalón. Para sacar la pieza del bolsillo, lo ideal es que lo hagan cuando ya le hayan adicionado margen de costura al molde. Listo, entonces acá les muestro, este ya tiene adicionado los márgenes de costura y miren que los tiene, acá se alcanza a ver la línea, en el costado tiene el margen, arriba y abajo también. Entonces ustedes van a calcar esto hasta la línea que estoy señalando ahí. Luego voltean el papel y desde esa línea empiezan a dibujar para calcar el resto del molde, que sería lo que incluye el costado completo, no por la línea de la boca del bolsillo, sino el costado completo. Si no lo quieren hacer de esta manera, pues que sale en una sola pieza, lo pueden hacer sacando esta piecita, le adicionan margen de costura por todos lados y luego la otra pieza, que es esta que les señalo, y también le darían margen de costura. Pues bueno, ya eso es cuestión de gustos. A mí realmente me parece más práctico sacar el bolsillo en una sola pieza. Tengan en cuenta que cuando van a calcular la cantidad de tela deben incluir los bolsillos del pantalón, ¿sí? Porque se van a sacar en la misma tela del pantalón, a menos de que lo saquen en una tela de forro y le hagan vistas, pero pues se ve más bonito en la tela del pantalón. Y ahora les quiero compartir un truquito para que cuando corten el pantalón no le quiten el bocadito de la boca del bolsillo. Entonces les voy a adicionar acá margen de costura, un poquito acá en el costado, lo que viene siendo la parte del bolsillo, al bolsillo como tal, teniendo en cuenta que le debo dar margen de costura tanto a la boca del bolsillo como al costado, ¿sí? Entonces adiciono acá el centímetro de costura por todos lados y en la cintura también. Como nosotros sacamos el molde del bolsillo en una sola pieza, entonces lo ideal sería quitar este bocadito. Pero para no tener que quitarlo y que si de pronto vamos a utilizar este molde pero queremos cambiar el diseño del bolsillo, lo tengamos completo con el costado, entonces este es el truquito. Acá estoy cortando por la línea del margen de costura y acá simplemente voy a cortar en la boca del bolsillo hasta los 2 centímetros, ¿sí? Teniendo en cuenta que tiene margen de costura. Y ahora corto por la línea del margen de costura de la cintura, ¿sí? Simplemente lo hice así para que ustedes puedan ver el truquito. Y acá voy a doblar para llevarme hacia atrás la parte que corresponde al costado. Y esto queda ahí guardadito para que, vuelvo y repito, cuando quieran utilizar este molde, pero cambiar el diseño del bolsillo. Espero que les sirva y lo pongan en práctica. Déjenme en comentarios si les gustó este truquito. Para la espalda hacemos prácticamente lo mismo que hicimos en el delantero. Sacamos 2, bajamos 2 en el tiro. Recuerden que estas medidas tienen que ser iguales porque si bajáramos más, pues no nos coincidiría en la entrepierna. Rodilla aumentamos 2, arreglamos el largo, damos 2 en la cadera y vamos a trazar las líneas para unir estos puntos. En la entrepierna, miren que utilizo la regla y lo trazo más o menos también en 2 partes, siempre buscando la manera en que esas líneas cuando se encuentren que no se note la unión de la una con la otra. ¿Listo? Y para el costado, entonces utilizo la misma regla, llevo desde la rodilla hacia arriba un poco como recto y luego volteo la regla y llevo la línea desde la rodilla hacia la cadera. Esta parte que falta no la voy a hacer todavía porque les voy a explicar algo acá en la cintura. Entonces, acá en cintura voy a hacer algo que es como un efecto de levantacola, ¿sí? Para que el pantalón tenga una mejor horma. Descontamos la medida de la pretina en la cintura, 4 y 4 a cada lado y trazamos la línea. Esto ya no hace parte de nuestro pantalón. Listo. Tomo la medida de la cintura desde el centro hacia el costado y tiene 22 centímetros y medio. Teniendo en cuenta que tengo acá mi pinza y esta pinza sí se va a confeccionar. Entonces yo lo que voy a hacer es como correr la línea central del molde, ¿sí? La que viene del tiro, el centro de la espalda, lo voy a trasladar un poco hacia el costado, ¿sí? La voy a desplazar. Entonces, esa línea la voy a correr 2 centímetros y medio para que quede más inclinada. A mayor inclinación, mejor horma va a tener el pantalón. Ahora mido a partir de esos 2,5 de cuánto quedó mi cintura y está de 20. Entonces yo tengo mi cintura de 76, la divido en 4 partes, me da 19.
y digamos que voy a hacer la pinza de 2 centímetros, entonces me da 21. Y mi cintura ahora está de 20, entonces simplemente adiciono el centímetro que falta en el costado y ya me quedaría de 21 centímetros. Al adicionar este centímetro, cuando voy a trazar la línea de la cadera, a unirla con esos dos, me queda de mejor forma porque pues ya no tiene que quedar tan curva, ¿sí? Ya no queda tan entrada en la cintura. Entonces acá simplemente acomodo la regla de manera que me quede bien bonita esa línea y listo el costado. Aunque sigo teniendo la pinza, esa pinza así como está no la puedo confeccionar porque ya no está centrada en la espalda. Entonces tengo que buscar la mitad entre el espacio que tiene mi cintura de la espalda y ubicarla nuevamente. Entonces la mitad sería 10.5. Ahí hago una marquita y al lado y lado le doy 1 centímetro, porque recuerden que la dejamos de 2. Si ustedes quisieran que la pinza midiera 3, entonces en vez de dar 1 centímetro en el costado, aumentarían 2. ¿Listo? Pero acá en este caso va a quedar midiendo 2 centímetros. Entonces, donde ubicamos la mitad, medimos al lado y lado 1 centímetro. El largo de la pinza también lo voy a modificar porque quiero que ella quede un poquito más corta. Entonces voy a medir 7.5, que es lo que le voy a dejar de largo, porque cuando esté hecho el ribete acá en la espalda, el ribete es ese cajoncito bonito, ese bolsillo que parece un cajoncito, quiero que la pinza quede antes, o sea, termine justo donde va a empezar el ribete y entonces ya acá me quedó diseñada mi pinza. Y ahora debo ubicar el ribete teniendo en cuenta que la pinza marca más o menos la mitad de la medida que va a tener ese bolsillo. Bueno, para ubicar el ribete y darle el tamaño a ese ribete como tal, tengan en cuenta que yo estoy trabajando un pantalón talla 8. ¿Listo? Entonces, si fuesen a hacer una talla más grande, ya le tendrían que aumentar de pronto de a medio centímetro por talla, ¿sí? En este caso, estas medidas que les estoy dando acá sirve para la talla 6 y la talla 8. Listo, ya para la 10 y la 12 aumentarían quizá medio centímetro más y para una talla más grande pues ya aumentarían un poco más. Esto tiene mucho que ver con lo que crece el ancho de la cadera y la altura de cadera entre las tallas. Listo, pero bueno, no nos compliquemos acá, sino vamos a dar las medidas. Ustedes también tienen que tener en cuenta el tamaño de la cola, ¿sí? Que no se vaya a ver una cosa diminuta y desproporcionada, ¿sí? Todo eso tiene mucho que ver. Entonces, pendientes de eso. Del punto de la pinza hacia el centro corremos 6 centímetros y de la cintura hacia abajo medimos 9. Si no me da exactamente con los 6, pues ubico simplemente bien que me queden los 9 y ahí marco el punto. ¿Listo? Corrí 6 porque el ribete mide 12 centímetros y medio. Entonces, del punto de la pinza ahora hacia el costado voy a correr 6 centímetros y medio. Y de la cintura hacia abajo mido 8 centímetros. Esa inclinación es necesaria para que el ribete se vea bonito, ¿sí? Estos puntos yo los debo marcar en la tela porque es allí donde voy a ubicar una piecita que está entretelada y tiene dibujado el cajoncito y bueno, pero eso ya es otro cuento. La confección lo van a entender mejor. Entonces corrijo la línea central desde la cadera hacia la cintura totalmente recta y con esta curvita, entonces desde los dos que bajé en el tiro, traigo la línea y la hago que se encuentre con la línea de cadera. Ahí recuerden revisar que quede bien bonita. Bueno, ya nuestro molde de espalda está prácticamente terminado, solamente tendríamos que adicionar margen de costura, que a mí me gusta hacer ese margen de costura de 1 centímetro. Si ustedes quieren dejar un margen de costura de 2, está perfecto. Bueno, ahora tenemos que ocuparnos de las piecitas que nos van a ayudar para formar el ribete. Miren, acá les muestro qué es un ribete. Recuerden que puede ser de una o de dos pestañitas. En este caso lo vamos a hacer solamente de una. Esta piecita que ya tengo acá dibujada, que mide 20 centímetros de largo y 18 de ancho, es la que necesitamos para el forro. Esto se puede sacar en otra tela, no tiene que ser la tela del pantalón, pero pues a mí me gusta trabajar todo en la misma tela siempre y cuando no sea tan gruesa la tela, ¿listo? Tanto la medida de la pieza del forro como la medida del ribete tienen mucho que ver con el ancho
del ribete como tal. Entonces en este caso recuerden que yo lo dejé de 6 centímetros y medio a un lado y de 6 centímetros al otro, entonces mide 12 centímetros y medio. Pero ya tenemos diseñada la piecita del forro. Entonces ahora para la pieza que va a formar el cajón, que es esa donde vamos a entretelar y vamos a dibujar el rectangulito para poder coser, entonces vamos a tener en cuenta que le vamos a dejar unos espacios vamos a al hacer lado y esa, lado, y esa para el piecita alto que pues nos sí lo vamos sobre a al manejar lado y estándar. lado, Entonces más o menos tenemos 2 6 y centímetros y medio, 6.5 para que el otro nos lado me daría da 12. tenemos acá, Digamos que le vamos a dejar de espacio al lado y lado 2 centímetros y medio a cada lado, entonces eso me daría 17.5. Entonces el ancho de esa pieza va a tener 17.5 y de alto le vamos a dar 8 centímetros. Esa medida de los 8 puede ser estándar para todas las tallas. ¿Listo? Y si ustedes quieren de pronto sacarlo más grande, pues no pasa nada. Simplemente tienen que tener en cuenta que después van a cortar un poco el sobrante porque si no se van a salir esas piecitas del forro. Y listo. Pero espero que esa explicación que les di les quede clara, ¿sí? Recuerden que esa pieza la cortan 2 veces y también se corta al hilo de la tela. Cuando ya tengan esa piecita cortada, la van a entretelar y le van a diseñar el ribete. El cajoncito lo vamos a dibujar ahí para que nos sea más fácil, obviamente, coser. Simplemente vamos a coser por las líneas. Entonces dijimos que dejábamos 2 centímetros y medio en el extremo, entonces medimos, y en la parte superior podemos dejar 2 o podemos dejar 3, 2 y medio, pero bueno, dejemos 2. Listo, entonces esos puntos ahí tienen que quedar exactos. La medida del cajón será de 1 centímetro, entonces a partir de ese punto que marcamos de 2 por arriba y 2 y medio por el lado, medimos 1. Luego entonces medimos el ancho del ribete, que serían 12.5, hacemos un puntico y guardamos la misma distancia en la parte superior de 2 centímetros y en la parte del lado 2 centímetros y medio. Y luego entonces marcamos el centímetro hacia abajo para el ancho del ribete. Hacemos el otro puntico y ahora simplemente unimos los puntos con líneas rectas. Recuerden revisar que la medida de la línea superior y la línea inferior sí midan 12.5 para después sí cerrar los laditos. ¿Listo? Entonces, teniendo ese cajón, que obviamente lo van a dibujar es en la tela cuando ya esté entretelada, ya podríamos decir que tenemos listo nuestros moldes para el pantalón. Ah, bueno, no mentiras, nos faltaría la pretina. Les recuerdo entonces las medidas que dejé de separación. Listo, ahí se las puse 2 y 2.5. Y recuerden que esas piecitas las entretelan por el revés. Bien. Para la pretina van a sacar un rectángulo que mida 76 centímetros, que es el ancho de la cintura, más 6, porque serían 4 para monte y 1 y 1 de costura a cada lado. ¿Listo? Entonces, en cuanto al ancho, ya tiene aumento de costura. Y eso nos da 82 centímetros. Entonces, esta sería la medida del ancho. Para el alto la vamos a sacar de 10 centímetros. ¿Por qué de 10? Porque la vamos a doblar a la mitad y doblada va a quedar de 5. Consumimos 1 de costura, nos quedaría terminada de 4. Recuerden que a la pretina hay que hacerle unos piquetes. Entonces yo acá tengo esta y precisamente pues ya está entretelada por el revés, entonces está lista. Los piquetes los van a marcar de la siguiente manera. Por un extremo van a empezar por un piquete a 5 centímetros. ¿Por qué 5? Teniendo en cuenta que le dimos un monte de 4 centímetros y necesitamos uno de costura, entonces el primer piquete iría a 5 centímetros. Luego de ahí para allá medimos una cuarta de cadera que llegaría al costado. Luego medimos otra cuarta de cadera que llegaría al centro de la espalda. Y luego medimos otra cuarta de cadera que llegaría al costado. Y luego medimos otra cuarta de cadera para que nos sobre 1 centímetro de costura. Bien,
Espero que esta explicación haya sido lo más clara posible porque realmente es muy importante hacer esos piquetes para que a la hora de la confección coincidan pues con los costados, con el centro de la espalda y sea más fácil colocarla. Recuerden que a la pretina se le debe dar acabado en la overlock por la parte que va a quedar en el revés del pantalón. Para iniciar el ensamble lo vamos a hacer por las pinzas de la espalda, entonces recuerden hacer los piquetes para doblar por allí y coser hasta el punto que es el final de la pinza. Vamos ahora a hacer el ribete, entonces en esta pieza previamente marcamos el rectángulo por donde vamos a coser y en el pantalón marcamos los puntos, esos puntos coinciden con la parte de abajo del rectángulo, entonces colocamos alfilercitos para que no se muevan y vamos a empezar a coser por la parte de arriba, digámoslo así, del rectángulo. Acá no hacemos retroceso porque es importante que la costura nos quede sobre la línea y que no se nos vaya a salir, ¿sí? Tenemos un límite de costura. Cuando llegamos a la esquina, bajamos la aguja, levantamos el prensatelas y volteamos la tela para bajar. Cosemos despacito, si es posible, con el volante para llegar al punto exacto donde tenemos marcado la otra esquinita. Y repetimos el proceso. Entonces seguimos cosiendo. Cuando llegamos nuevamente a la otra esquina, la aguja abajo, levantamos prensatela, subimos, llegamos a la punta donde empezamos a coser y pasamos un poquito por encima de la costura que ya habíamos hecho. Esta es una forma de asegurar también las costuras sin necesidad de hacer retroceso. Retiramos los alfileres y doblamos la tela de manera que ubiquemos como la mitad, ¿sí? Entonces ahí vamos a cortar con la tijera por todo el centro del rectángulo y hacemos un cortecito chiquito, ¿listo? Para simplemente empezar a introducir la tijera. Cortamos y cuando nos falte como centímetro, centímetro y medio para llegar a la punta, paramos y hacemos un corte en diagonal hacia las esquinas, ¿sí? Hacia cada lado cortamos, listo. Entonces para el otro lado lo mismo, cortamos hacia lado y lado sin ir a tocar la costura. Así ya podemos voltear la tela hacia el revés y pues acá debemos planchar muy bien para poder hacer que la forma de ese cajoncito quede perfecta. Llevamos la tela hacia el revés, acomodamos muy bien. Bueno, vamos a planchar, entonces acá mucha atención, porfa, a los movimientos que vamos a hacer para que no se pierdan. Es importante planchar muy bien todas las costuritas. Fíjense que la tela que aún está suelta es con la que le damos el centímetro al ribete, ¿sí? Doblamos hacia arriba ese centímetro y volteamos la tela de manera que quedamos viendo esa pestaña que se está formando ahí. Rectificamos que si mida 1 centímetro, acá lo estamos haciendo con el metro, si ustedes quieren pueden marcar con un lápiz antes de hacer todo esto. Cuando ya cosieron pueden marcar la línea del centímetro con un lapicito y por ahí doblan y van a la fija, pero pues realmente esto es muy fácil, entonces simplemente rectifican la medida y planchan. Una vez planchado ya quedó formado el pliegue o la forma como tal del ribete. Devolvemos entonces la parte del pantalón y ya nos quedó todo al derecho, ¿cierto? Entonces acá nos apoyamos de alfilercitos para que esto no se mueva y vamos a pasar a la máquina. Teniéndolo así de esta manera, entonces como no queremos que el ribete o el bolsillo quede de manera funcional, acá no vamos a guardar nada ni nada, entonces simplemente lo vamos a coser por todo el contorno, ¿sí? Para que cuando esté puesto no se abra. ¿Listo? Entonces cosemos por la parte de arriba, que es donde digamos que esa sería como la parte superior, ¿sí? La que llega hacia la cintura. Bajamos siempre teniendo en cuenta de que sea por todo el borde de afuera del ribete. Con mucho cuidado vamos dando acá con el volante y vamos ahora por la parte de abajo por fuera del ribete. Listo, cosemos todo el cajoncito y hacemos lo mismo. Llegamos a la parte inicial y allí entonces pasamos unas puntaditas de más para que nos quede bien segura esta costura. Miren que acá no les adelanté nada, ¿sí? Les dejé el proceso en la velocidad en la que se grabó el video para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y entonces nos queda de esta manera, no tiene profundidad el bolsillo. Y la parte superior queda un sobrante, entonces allí simplemente cortamos.
En la cintura entonces vamos a bastear acá con una costurita recta para fijar la tela del bolsillo al pantalón, ¿sí? Entonces vamos cosiendo por toda la cintura. Fíjense que ya está cerrado el centro de la espalda, entonces como mi máquina tiene puntada de seguridad, entonces aprovechamos, hicimos este proceso en la fileteadora. No se los grabé, pero pues ustedes ya saben que este proceso se hace colocando una pieza sobre la otra, que los derechos queden hacia adentro, se cose a 1 centímetro de costura, se pasa doble costura en la plana y luego se le da acabado en la overlock. Los bolsillos se les dio acabado así como les estoy mostrando acá en la parte de arriba en ese videito chiquito. Y de esa manera pues quedan con un buen acabado. ¿Listo? Así se ve ya la parte de la espalda. Ahora vamos a hacer los bolsillos del delantero. Entonces colocamos un delantero con el derecho hacia arriba y le colocamos el bolsillo con el derecho enfrentado. Cosemos a 1 centímetro y como tiene forma, entonces cosemos y pasamos 1 centímetro. Ahí bajamos la aguja, volteamos y subimos. Esta es la boca del bolsillo. ¿Listo? Entonces normal. Esto ya lo saben hacer y es muy fácil. Hacemos retroceso para iniciar y para finalizar. Ahora entonces tumbamos la costura, ya saben que se direcciona la costura de unión hacia el bolsillo y cosemos lo más cerquita posible al orillo. Empezamos a hacer esta costura de la cintura hacia abajo y vamos a coser únicamente hasta donde termina la forma diagonal. Cuando ya tenemos que cruzar para salirnos hacia el costado, pues ahí ya es muy difícil, entonces simplemente dejamos hasta ahí. Hacemos retroceso. Para poder voltear, entonces debemos hacer el piquete ahí en diagonal y ya podemos mover la tela del bolsillo. Listo, ya ahí acomodamos bien la boca del bolsillo y pues si quieren le dan una planchadita. Para cerrar el largo del bolsillo tienen varias opciones. Miren esta que estamos haciendo acá. Teníamos el bolsillo acomodado como iba a quedar, pero volteamos y cosemos para que la costura quede por dentro del bolsillo. Ustedes pueden también coser de forma normal y darle acabado en la overlock o coser con costura francesa. ¿Listo? De esta manera pues la costurita queda dentro del bolsillo y realmente pues no se va a desflecar. Bueno, miren, ya va tomando forma nuestro pantalón, entonces acomodamos el bolsillo de manera que quede bien organizado y que podamos cerrar el costado, ¿sí? Acomodamos las telas para poder bastear la parte del costado. Entonces simplemente vamos a cerrar desde la parte de abajo del bolsillo hasta la boca del bolsillo y ya, para luego poder armar los prenses. En la parte de la cintura aún no podemos fijarlo porque pues no hemos hecho los prenses, entonces hasta ahí, ¿listo? Vamos ahora a armar los prenses, pero a nosotras se nos olvidó hacer los piquetes. Fíjense que es algo normal, no pasa nada. Tengan en cuenta que se empiezan a marcar después de que termina la boca del bolsillo. Y a partir de allí, entonces marcamos unos punticos. El primero a 2,5, 4, 3 y 4. Ubicamos el punto de los 4 y lo llevamos hacia el de 2,5. Ahí cosemos y luego entonces vamos a tomar el otro punto de 4 y lo doblamos, ¿sí? Fíjense, ahí 4 y lo llevamos hacia el punto de los 3. Terminamos de pasar la costura y hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos a colocar la cremallera. Entonces ya acá previamente tenemos listas las piecitas de aletilla y aletillón. En este caso este es el aletillón. Colocamos la cremallera que quede con el derecho hacia arriba y alineada con el extremo que tiene acabado en la overlock. Fíjense que en la parte de abajo la cremallera llega a ras con la medida del aletillón. Doblamos la cremallera un poco hacia arriba y guardamos el pedacito de hilo sobrante del remallado. Esto se cose normal acá, simplemente para fijar la cremallera al aletillón. Reservamos y tomamos el lado derecho del delantero. En el centro le doblamos 1 centímetro hacia atrás y si se dieron cuenta ya tiene el acabado en la overlock. Alineamos ahí muy bien la tela que quede a ras con la cremallera y que en la parte superior quede también a ras con el aletillón. Empezamos a coser ahí con cuidadito sobre la tela, teniendo en cuenta que el centímetro que estamos doblando quede parejo. Cuando llegamos a la parte donde está el tope, ahí doblamos un poco la tela para hacer como un quiebrecito y poder como marcar por dónde debemos cortar. Recuerden que se corta
pues para liberar la tela que se había ido hacia abajo y traerla ahora hacia arriba, ¿sí? El corte debe ser más o menos hasta el centímetro que tiene doblado. Ya llega la tela hacia arriba y terminamos de coser pasando un poquito del tope. Ahí hacemos retroceso para finalizar y ya tenemos listo este lado. Tomamos el otro lado del delantero y lo ubicamos derecho con derecho. Fíjense que acá ya está pegada la aletilla. Entonces, para que vean cómo se puede coser la aletilla, les dejo por acá este videito. Acomodamos muy bien las telas que coincidan perfectamente en los orillos y vamos a coser del tiro hacia arriba. Esta costura pues se hace a 1 centímetro, recuerden hacer retroceso al iniciar y coser con mucho cuidado de manera que sí estén las telas bien alineadas. Asegúrense de que todo esté quedando perfectamente alineado y la idea es coser más o menos hasta 1,5 centímetros después de, digamos, de donde habíamos terminado la costura, ¿sí? O sea, nos pasamos como 1,5 centímetros sobre el aletillón, porque si no, pues sencillamente nosotros habíamos dejado la costura hasta ahí donde les señalo con el lápiz, pero la idea es pasarnos de esa costura más o menos 1,5 centímetros. Cuando llegamos ahí hacemos retroceso. Bajamos la aguja, giramos la tela y nos devolvemos cosiendo sobre la misma costura que acabamos de hacer. Esta costura es de refuerzo y siempre se debe hacer para que los pantalones no se abran por ahí, que esa costura no se vaya a reventar. Y viene quedando así. Ahora vamos a fijar la parte de la letilla al cierre que está suelto, ¿sí? La cremallera tiene un pedazo suelto. Entonces volvemos a ubicar una sobre la otra y la idea es que la que está encima quede corrida hacia la izquierda 1 centímetro más o menos, ¿sí? No van a coincidir las costuras, ¿sí? Entonces miren, esta no debe coincidir con esta, sino la corremos hacia la izquierda, ¿listo? Entonces acá levantamos el aletillón y vamos a fijar la cremallera a la aletilla. Así que acá pues hacen la costura normal hasta llegar a la parte de la cintura. Hacen retroceso y ya. El pedazo de cremallera que está sobrando, pues ustedes saben que siempre se corta. Pero miren lo que les queremos mostrar para que logren unos cierres o unas cremalleras muy bien hechas, que cuando ustedes tengan puesto el pantalón no se abra y no se devuelva para que no se vea la cremallera. Miren, realmente queda muy bonito, ¿sí? Se pasa un poco después de la cremallera y eso es lo que hace que la tape. Bueno, y mucha atención acá porque les vamos a compartir un súper truco. Mi amiga lo comparte conmigo y yo lo comparto con ustedes. Acomodan muy bien el pantalón y fíjense que está por el revés. De esta manera, como vamos a marcar la J, que es esa costura que va como siempre por encima de la cremallera, lo vamos a hacer por el revés para que no tengamos inconveniente de que se vaya a notar el color con el que estamos trabajando. ¿Listo? Bajamos la cremallera y acomodamos muy bien el pantalón. Fíjense que nos queda tela sobrando después de la cremallera y eso debe quedar así. Alineamos la plantilla que tenemos acá para la J, que quede a ras con el centro donde está la cremallera. ¿Listo? Y la dibujamos con un lapicito. Acá entonces vamos a empezar a marcarla. La idea es que ella se marca del tope hacia abajo un poquito, ¿no? Entonces abrimos muy bien, separamos ahí esas telas para no coser sobre el aletillón, sino únicamente sobre la aletilla. ¿Listo? Hacemos un pequeño retroceso ahí y nos venimos con mucho cuidado dando unas puntadas. Luego, si necesitamos, nos ayudamos del volante para ir dando la curva y subimos un poco la cremallera. ¿Listo? Esto es con mucha calma. Hacer costuras curvas puede ser un poco complejo, pero si se hace con cuidadito, recuerden que para eso está el volante y se pueden ayudar de forma manual. Cosen normal cuando ya terminan de dar toda la curva y terminan de hacer la costura recta hasta la cintura. Bueno, miren, entonces ya vamos a revisar cómo quedó la J. Lamentablemente, pues al ser del mismo tono de la tela, el hilo, no se puede apreciar muy bien, pero pues acá les hago un acercamiento. Y ahí quedó linda. Ahora vamos a planchar. Para el cinturón nosotros lo tuvimos que sacar en 3 partes, una para la espalda y 2 que se unirían por costados y llegarían hacia el delantero. Simplemente vamos a coser estas piezas a 1 centímetro y luego de que estén cosidas las doblamos a la mitad con los derechos hacia afuera
y cosemos para cerrar todo el cinturón. Luego volteamos. Para cerrar los laterales del pantalón y la entrepierna lo estamos haciendo acá directamente en la overlock porque tiene puntada de seguridad. Si su máquina no tiene puntada de seguridad, entonces lo hacen primero en la plana y luego pasan a darle el acabado en la overlock. Listo, entonces con mucha calmita y recuerden que deben hacer que coincidan los piquetes. Es importante hacer piquetes en las rodillas como para asegurarnos de que nos está quedando bien y que no se está corriendo de pronto la tela de abajo o que la de encima la estamos estirando. Bueno, sí, esto es muy importante. Miren que coinciden perfecto. En cámara rápida les muestro cómo se cierra la entrepierna, siempre dejando el delantero por encima, cuidando que las costuras del tiro coincidan perfectamente y cosemos desde una bota hasta llegar a la otra sin dejar que la máquina nos corte mucha tela. Vamos a ubicar los pasadores, entonces ya los tenemos cortaditos y calculamos la medida teniendo en cuenta esto que les escribí acá. Los ubicamos, entonces el primero, por ejemplo, quedó ahí en el primer pliegue. Para fijarlos al pantalón vamos a tener en cuenta lo siguiente, vamos a coser a 2 centímetros, entonces con nuestro metro medimos desde la aguja hacia la derecha 2, hacemos una rayita ahí y vamos a introducir la tela por debajo del prensatelas, ubicando muy bien el pasador que quede a ras con la cintura y ahí hacemos una costurita para fijarlo de manera inicial. Listo, hacemos retroceso y ya nos queda fijo. Así hacemos el proceso con todos los pasadores. El pasador del otro lado del delantero lo ubicamos en el mismo lugar. Listo, entonces ahí y cosemos de la misma manera. En el centro de la espalda ubicamos otro. Y para ubicar los otros hallamos la mitad entre el pasador del delantero y el centro de la espalda. Allí entonces hacemos un piquetico y colocamos un pasador a lado y lado. Llegó el momento de colocar la pretina, así que echado sobrante de cremallera lo cortamos en ambos lados y vamos a ubicar el pantalón con el derecho hacia arriba. La pretina previamente ya la entretelamos, le dimos acabado en la overlock por la parte que va a quedar en el interior o revés del pantalón y marcamos los piquetes con punticos. También la pretina se dobló a la mitad, pero un truquito acá es que los piquetes los pueden cortar únicamente en la parte de la pretina que no tiene acabado en la overlock, es decir, la que va a quedar hacia el derecho de la prenda, ¿sí? Para iniciar ya saben que dejamos 1 centímetro y colocamos derecho con derecho del pantalón. Bueno, y otro truquito acá para que les quede mejor cosida esa pretina. Fíjense que nosotras cuando empezamos a coser la pretina se movió un poquito, no quedó a ras con el orillo del pantalón, la bajamos un poco, es decir, quedó como 2 milímetros corrida del orillo y si se fijan ahí se va corriendo y está todo el tiempo a 2 milímetros de llegar a la cintura del pantalón y seguimos cosiendo normal. Acá diríamos que la costura se está haciendo a 8 milímetros sobre la pretina, ¿sí? Pero el pantalón está quedando a 1 centímetro exactamente de costura, ¿sí? De la aguja hacia afuera hay 1 centímetro en el pantalón y en la pretina 8 milímetros, ¿listo? Entonces acá pues nos coinciden piquetes con centro de espalda, con costados y así continuamos hasta llegar hasta el otro extremo. Y cuando llegamos al otro lado del delantero también nos sobra 1 centímetro de costura de la pretina. Otro truquito, en toda la mitad de la pretina hagan un piquete, sin importar que esté marcado con la plancha, hagan el piquete. Eso les indica que por ahí doblan exactamente y lo llevan hacia el derecho del pantalón, ¿sí? La costura con la que se unió la pretina queda hacia arriba y la otra queda normal, no se le dobla el orillo de costura porque para eso le dimos acabado en la overlock. Empezamos a coser de arriba hacia abajo a 1 centímetro y la idea es que esta costura pues tiene que llegar a pasar por el lado del centro delantero, ¿sí? Ahí exactamente, sin que la aguja se monte como tal al pantalón ni nada, simplemente estamos cerrando el extremo que está abierto de la pretina, ¿listo? Y así embonamos esa punta.
Volteamos y sacamos muy bien la punta. Se pueden ayudar con unas pinzas, con un lápiz, bueno, con lo que encuentren a mano, pero la idea es que quede bien marcadita esa punta. Y en el otro extremo hacemos exactamente lo mismo. Traemos la pretina sobre el derecho del pantalón y vamos a coser. Ahora cosemos de abajo hacia arriba. Entonces, para mí este lado siempre es el más fácil porque pues alineo la aguja con la tela del centro delantero, ¿no? Entonces ahí empiezo y chun derechito a 1 centímetro. Acomodamos muy bien el otro lado y listo, ya queda para empezar a cerrar. Entonces la punta de tela de la pretina en el interior o en el revés, lo que está suelto, vamos a direccionarla hacia adentro un poquito, solamente ahí como la esquinita, ¿sí? En diagonal la guardamos hacia adentro. Y empezamos a coser, acá podemos ampliar un poquito la puntada y vamos a coser sobre la pretina lo más cerca posible a la unión de costura, ¿sí? Acomodan muy bien las telas, como ya la pretina estaba doblada por la mitad, entonces simplemente es acomodar que la costura por el revés esté quedando lisa, ¿sí? Que no se nos doble, solamente doblamos la punta y que nos quede todo perfecto. Vamos cosiendo y es importante hacer que coincidan los piquetes, ¿sí? Entonces acá como sugerencia, de pronto en el centro de la espalda coloquen un alfilercito ahí para que no se les mueva. ¿Listo? Entonces simplemente van acomodando que todo les quede bonito, bien hechecito, sin afanes, que quede guardada dentro de la pretina la unión de costura de la pretina y el pantalón y van cosiendo. Bueno, y cuando ya van llegando al otro extremo, entonces miren, vuelven a guardar la punta dentro de la pretina y continúan la costura siempre con mucho cuidado hasta llegar al final. Bueno, miren, y así quedó entonces la costura, quedó muy bonita, quedó exactamente a 1 centímetro viéndose por el revés. ¿Listo? Entonces así les debe quedar, que les quede bien bonita. Y ahora nos falta hacer acá el rematico para unir la letilla y el aletillón. Recuerden que como habíamos ampliado un poco la puntada, entonces volvemos al tamaño normal y cosemos acá haciendo retroceso varias veces. Bueno, ya nos queda entonces acá ahora fijar los pasadores en la parte superior de la pretina. Y fíjense que doblamos hacia el revés, dejando que quede completamente sobre la pretina, sin que quede embolsadito, nada, normal. Vamos a coser al orillo haciendo buen retroceso, ¿sí? Acá pueden ampliar un poquito la puntada para que cuando hagan retroceso no quede muy apretada esa puntada y quede más bonito, ¿listo? De esa manera hacen todos. Y ya por último, entonces haríamos el dobladillo de la bota, ¿sí? O el bajo. Entonces, como lo vamos a dejar terminado de 3, entonces doblamos 4 hacia el revés, guardamos 1 centímetro y cosemos por todo el orillito con mucha calma hasta hacer todo el ruedo bajo o dobladillo. Déjenme saber si les pareció bonito todo lo que les compartimos. Miren, acá hay otro tipcito. Cortan la costura y la direccionan hacia el lado opuesto de donde está direccionado el acabado de la overlock. Acá llegó el chinito a supervisar el trabajo. Y bueno, listo. Porfa, déjenme en comentarios qué les pareció. Créanme que me esmero mucho por hacerles contenido, pero pues a veces hay otras prioridades que necesito atender. Entonces, de verdad, valoren el esfuerzo que hago y el hecho de que mi amiga hoy esté cosiendo, pues es porque a ella le rinde mucho más que a mí. Ella es experta cosiendo, tiene excelentes acabados y yo la verdad me hubiera demorado el triple de lo que ella se demoró haciéndolo, porque debo confesar que yo coso bien y todo, pero pues no soy tan rápida, ¿sí? Entonces eso me parece genial de ella y que pues cada vez que ella viene yo aprovecho para que hagamos algo para el canal, porque sé que va a ser algo muy bien hecho y que queda ahí listo para en el momento que tenga tiempo de editarlo, va a salir rapidito. Entonces de verdad valoren el esfuerzo que hago.
compartan los tutoriales para que seamos cada día más, para que este canal siga creciendo, no salten los anuncios porque ustedes saben que esa es la manera como recibo bonificación en dinero de parte de YouTube. Y espero que de verdad lo hagan, que me muestren los resultados, que me sigan en Instagram. Muchos besitos y déjenme saber qué les pareció. Bueno, y como se los dije, tenían que esperar hasta el final. Así quedó el pantalón, quedó súper lindo. Ese bolsillo ribete no es funcional, pero es que realmente en este tipo de pantalones uno no se coloca nada en los bolsillos traseros. Y los bolsillos delanteros quedaron bastante profundos. Acá me cabe perfectamente mi celular, quedó muy lindo. Pero díganme ustedes qué les parece. Realmente está divino, espectacular, de todo mi gusto y espero que el de ustedes también. Recuerden seguirme en Instagram y si aún no se han suscrito acá en el canal, háganlo para que no se pierdan ningún video de los que vienen próximamente. Les cuento que yo me voy a hacer este pantalón en muchos colores y voy a probar en otras telas a ver qué tal queda. Si ustedes lo hacen, recuerden etiquetarme y compartir una fotico para que más gente vea que este proyecto lo hicieron guiados por mi canal, que más gente se suscriba al canal, que esto siga creciendo, que esta comunidad cada vez sea más grande y que más personas aprovechen este contenido que con mucho cariño hago para ustedes. Así que los leo en comentarios y muchos besitos, nos vemos pronto, chao chao.